Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Joana Cuevas. A continuación les voy a presentar el proceso para la planeación de un proyecto educativo. Entendamos que la planificación se convierte en una actividad permanente de proyección que en nuestro caso particular sería la revisión de las metas y de las propuestas que realizamos en el entorno educativo. Para presentar cuál es ese proceso vamos a tener en cuenta 4 preguntas. En una primera instancia, ¿a dónde deberíamos ir con el proyecto educativo? En un segundo momento, ¿a dónde vamos? Luego miraremos dónde estamos y finalmente cómo se estructura ese proyecto educativo, que en este caso sería institucional. Entonces, comencemos. ¿A dónde deberíamos ir? Cuando nos hacemos esta pregunta, en este caso particular, se trata de proyectar nuestra institución en términos de la visión a largo plazo. ¿Qué nos permite preguntarnos esto? Controlar el presente y proyectarnos a ese futuro deseado. También va a definir cuáles son los fines de la educación, cuáles serían los medios y cuáles serían los recursos de dicho proyecto educativo institucional. De igual forma, en esta parte hay algo que ejerce un control, que son todas las políticas educativas a nivel nacional e internacional. No podemos estructurar o planear nuestro proyecto educativo sin tener en cuenta digamos, los macroproyectos que hay y que giran en torno a la educación, en este caso específico de Colombia, que sería la Ley General de Educación 115, las políticas educativas propias de cada uno de los gobiernos. Cuando hablamos de una educación institucional, también hay unos estándares curriculares que guían cada una de las áreas y de las asignaturas que se den dentro del colegio. De igual forma, existen unos derechos básicos del aprendizaje, que es lo que deben saber los niños, niñas y adolescentes que cursan, ya sea la educación básica o la educación secundaria. Y por último, hay una guía que rige el Ministerio de Educación, que es el Plan de Mejoramiento Institucional, que se debe aplicar cada año culminando el año lectivo. Bueno, en segundo lugar, ¿a dónde vamos? Cuando nos hacemos la pregunta ¿a dónde vamos?, en el cual es factible analizar el futuro y cómo predecirlo. Miremos cuáles serían esos componentes o qué me permite mirar hacia dónde vamos. Disminuye las debilidades que se tengan dentro de la institución, aumenta sus fortalezas, nos permite anticipar las amenazas que puedan haber en la institución, nos permite también aprovechar oportunidades y definir cuáles son las prioridades de la institución. ¿Dónde estamos? Considero que esta es como la parte más importante de la planeación de un proyecto educativo, porque dicho cuestionamiento nos permite definir la posición estratégica actual al interior de nuestra institución educativa. Esta pregunta nos va a generar el diagnóstico, que considero sería como la parte más relevante. Cuando nos preguntamos dónde estamos respondiendo al hacer un análisis de la realidad, hacer una evaluación de las necesidades, y para ello hay que recopilar unos datos de lo que la institución educativa piensa. ¿Para qué? ¿Para qué recoger estos datos? Para saber lo que hay en la institución, lo que falta y ante todo lo que piensa la comunidad. Entiéndase lo que piensa la comunidad, cada uno de sus integrantes, padres de familia, estudiantes, egresados, los mismos docentes y los directivos docentes, aunque también hay que tener en cuenta la parte administrativa y financiera de la institución. ¿Cómo podemos recopilar estos datos?
Ante todo con la lectura de los documentos, como lo veíamos más atrás, es necesario reconocer muy bien las leyes que rigen los proyectos educativos institucionales. Hay que hacer entrevistas a cada uno de los miembros de la comunidad, encuestas y también observaciones. Para ello también la guía 34 que ofrece el Ministerio de Educación es un instructivo ideal para realizar esta parte del diagnóstico. También es importante aquí en esta pregunta entender que se denomina análisis de la realidad y la evaluación de necesidades a la parte del diagnóstico, la cual considero la más relevante. Finalmente, hay que estructurar el documento. Entonces, los componentes más importantes son lo que ya se hizo anteriormente, que fue el diagnóstico. Luego hay que definir lo que es la identidad institucional. Esto se refiere al perfil, a los modelos pedagógicos, a establecer la visión, la misión, los objetivos y las estrategias. De igual forma, hay que mirar cuáles son esos componentes curriculares, que en el caso de la institución educativa en mención, pues serían los relacionados con la educación por áreas y también haciendo la diferencia en la educación básica primaria y la educación básica secundaria. En los componentes de gestión hay que mirar los principios que la rigen, hay que mirar un reglamento interno, hay que diseñar el manual de convivencia, hay que diseñar el sistema educativo de evaluación y hay que mirar cuáles serían los procedimientos administrativos y financieros. De igual, aquí hay un capítulo importante que es la parte de la evaluación continua y permanente de cada uno de los componentes que se estructuran dentro del PEI. Y también hay que mirar lo que son los microproyectos. Entiéndase aquí como por microproyectos los proyectos de aula, los proyectos transversales que pide el Ministerio de Educación, los proyectos externos de proyección a la comunidad. Ya a manera como de conclusión y mirando ya la parte macro del proceso de planeación, lo ideal y lo factible de esta planeación de un proyecto educativo es que nos va a poder sistematizar la información sobre situaciones y problemas que determinan la realidad sobre la que vamos a actuar. Nos va a permitir también prever las situaciones y problemas futuros que se nos puedan presentar en el quehacer pedagógico. También conocer mejor a las personas que se van a beneficiar con la ejecución de la planificación. Nos va a permitir tener claro nuestros objetivos dentro de la planificación que realizaremos y nos va a permitir también determinar qué recursos, las metodologías, los contenidos que podemos utilizar para ejecutar dicha planeación. Espero haya podido ser clara en la exposición de este mapa conceptual. Muchas gracias por su atención.